No, yo creo que no. O sea, sí, igual con eso que tenías que faltaba, que es la victoria, que, bueno, el partido anterior creo que estuvimos cerca y, bueno, en general el Langreo en muchos partidos estuvo cerca, pero luego al final acabas o derrotando, te derrotan o empatando el partido y, bueno, el otro día ya creo que el equipo dio un paso adelante y tuvimos también esa fortuna que se necesita para poder ganar los partidos. Y la semana la seguimos preparando exactamente lo mismo, con mucha intensidad, con muchas ganas de que llegue el sábado y bueno, y a ver si podemos darle una continuidad a las victorias y poder seguir sumando y al final poder salir de la situación que es el objetivo principal. Bueno, esto siempre pasa, ¿no? Al final, pues hay jugadores que igual ven posibilidad de que no tienen tantos minutos en el equipo, porque en este caso además se da la casualidad que yo llevo 15 días aquí y ellos supongo que también lo hagan un poco por lo anterior que han tenido aquí de pocos minutos o ven que no tienen las mismas oportunidades o necesitan jugar. Es lógico en un futbolista, todo el mundo quiere jugar y bueno, a mí yo lo tengo muy claro. Yo cuando un jugador no quiere estar en el equipo, pues estoy con él. O sea, yo lo que no quiero es que se rompa un poco lo que es el grupo y bueno, he sido futbolista y sé lo que es el no jugar, con lo cual entiendo perfectamente, pero nosotros ponemos unas pautas, o yo pongo unas pautas de que para que salga un jugador tiene que entrar otro. Lo que ha entrado en este caso, pues Diego Díaz, que ya lo conocía del Marino, ha estado conmigo ya 4 temporadas. Es un jugador que va a ser muy aprovechable para nosotros. Y el otro jugador que ha sido Óscar Maza. Necesitábamos un central desde que yo llegué aquí, incluso antes posiblemente. Y bueno, se nos ha dado esta posibilidad. Estamos ilusionados con los dos, que nos puedan ayudar a cumplir el objetivo. Y seguimos igual, todavía no ha acabado el plazo y bueno, pues estamos en lo mismo. Si hay algún jugador que ya lo saben, que quiere salir, pues nosotros necesitaríamos el firmar a otro. Pero esto ya se va cortando, con lo cual de momento lo dejaremos aquí y seguimos pensando que se necesita para mejorar el equipo, no para que llegue alguien simplemente por cambiar cromos. Bueno, lo primero, el Bergantiños, para mí, a mi gusto, es uno de los equipos que mejor juega de la categoría. Un equipo que se asocia muy bien, tiene un juego combinativo desde atrás e incluso ha cambiado estructura de 4 con estructura de 5, le ha ido muy bien. Un equipo que ha estado en playoff hasta hace poco, sí es verdad que tiene una dinámica negativa de los últimos 4 partidos, que se une también un poco a la marcha de su goleador de Marru, que llevaba 12 goles. Y bueno, pues ahora mismo estarán pues con muchísimas ganas ellos de conseguir la victoria también después de estos 4 partidos y de tener que haber salido del playoff de ascenso, donde han estado bastante tiempo. Jugadores individualmente, además conocidos aquí también, el caso de Keco, el caso de Yago, son jugadores que están aportando muchísimo. Tienen jugadores de mucha calidad de la categoría, pero sobre todo yo resaltaría sobre todo eso, el juego combinativo que tienen, la movilidad que tienen y el peligro que acechan sobre todo hasta el último tercio y bueno, esperemos estar resolutivos, prácticos, como hemos estado en estos 2 partidos, que es lo que se pide y bueno, y competir como lo hemos hecho e incluso más, porque yo creo que el equipo todavía puede dar más. Y bueno, a ver si somos capaces de darle una continuidad a otra victoria más, porque yo creo que para nosotros sería muy importante. Lo primero, nosotros somos los que tenemos que empujar a la gente. Creo que el otro día les dimos algo que ellos lo apreciaron y se sentía desde abajo, ¿no? Desde el campo, de que la gente estaba enchufada en el campo y entonces la gente fuera te va a apoyar y te va a llevar con su ánimo. El otro día pasó exactamente lo mismo también en Santander. La gente que vino también es de agradecer con el día que hacía y empujaron muchísimo y se notaba mucho más todavía después del gol, incluso con el empate de ellos. Y creo que eso a los jugadores
para los jugadores es positivo, les da un plus más y espero que Ganzábal nos dé otro plus más para poder vencer al Bergantiños, ya te digo, para conseguir esa victoria ansiada de en toda la temporada de buscar 2 partidos seguidos, que eso al final te da alas para poder salir.